Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Eres tú, Señor. Tú eres todopoderoso. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré.
camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estés sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas.
Hola hermanos, nuevamente aquí en el canal de la iglesia y gracias por estar acompañándonos. Gracias por estar desde ese lado de tu casa, nosotros en la nuestra, y para este momento tan importante que es el que podemos abrir la palabra de Dios y descubrir lo que Dios tiene para nosotros para este día. Y en esta oportunidad quería hablar acerca de la palabra de Dios y de la persona del Espíritu Santo. Si bien son temas profundos y no da para hablarlo solamente en esta tarde, pero sí hoy en día se habla mucho acerca del obrar del Espíritu Santo. Y hacemos reuniones acerca de la llenura del Espíritu Santo. Y le cantamos al Espíritu Santo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que trabajan en conjunto la persona del Espíritu Santo con el poder de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando vamos al libro de Génesis, al capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 2, nos encontramos con que la Biblia dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y sigue diciendo más adelante, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ya en el momento de la creación, el Espíritu de Dios estaba en movimiento, estaba presente, pero solo faltaba algo para que su presencia se hiciera visible en la acción del Espíritu Santo. Y lo que faltaba era lo que dice el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por lo tanto, el Espíritu de Dios estaba presente, pero para accionar el Espíritu de Dios necesitaba que se combinara la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Esto mismo lo va a ver a lo largo de todas las Escrituras. Mire, otro caso similar a este lo vamos a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 1, del cual le voy a pedir que lo busque en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y en el versículo 35. Le cuento más o menos, el ángel se acerca a María, aparece a María y le explica cómo iba a ser, le anuncia que de ella nacería el Señor Jesucristo. Y María en un momento le dice, bueno, ¿y cómo va a ser todo esto? Entonces, este es el texto que vamos a leer en Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo estaba listo para actuar. Estaba presente, pero faltaba una cosa. Que María entendiera que aquella profecía que se había dicho acerca de que de una virgen nacería el Salvador, que de una virgen nacería aquel que sería el príncipe de paz, el Dios con nosotros. Hacía falta que María tomara esa profecía y la hiciera suya. Hacía falta que María tomara esa parte de la palabra de Dios y la hiciera suya por la fe. Hasta que no hubo una rendición absoluta de María a la palabra de Dios y entendió que esa palabra era para ella, el Espíritu Santo no obró. Solo basta ver en el versículo 38 de este mismo capítulo que dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, hágase conmigo conforme a tu palabra. Mire, esto mismo también lo vamos a encontrar en nuestra salvación. Cuando fuimos renacidos por el poder del Espíritu Santo, pero también por la palabra de Dios. Y fíjese, esto está en el capítulo 1 de Primera Pedro. Vamos al capítulo 1 de Primera Pedro para entender esto que también sucedió con nosotros en la salvación. Dice capítulo 1,
de 1 Pedro, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Biblia es clara acá en decir que hemos sido renacidos por el poder de la palabra de Dios, por una simiente incorruptible que viene del Señor Jesucristo, esto ya dicho desde el Génesis capítulo 3, por una simiente incorruptible, por el obrar del Espíritu Santo, somos renacidos por el poder de la palabra de Dios. Pero también esto mismo lo encontramos en varias partes de la Biblia. La Biblia habla de que somos vivificados por el Espíritu Santo de Dios. Pero también en Juan capítulo 3, usted va a encontrar al Señor Jesús charlando con Nicodemo. Aquella noche hablando con Nicodemo le dice, mire, si no naciere del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. Y el agua se estaba refiriendo a la palabra de Dios. Y estaba hablando del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, en nuestra vida ya vemos que el obrar, en nuestra conversión, vemos que el obrar de la palabra de Dios tuvo que estar combinado con el poder de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué vengo con este tema? ¿Por qué quiero compartirle este tema? Porque a veces le hablamos a Dios, preguntamos a Dios, ¿por qué no tenemos vidas de victoria? ¿Por qué nuestra familia no aceptó a Cristo? ¿Por qué nuestro compañero de trabajo no quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué nuestro ministerio no tiene resultados? Y si tiene resultados, son resultados pobres, son resultados que no son permanentes en el tiempo, al igual que mis aconsejados. Si yo estoy aconsejando a alguien en el camino del Señor, si estoy discipulando a alguien en el camino del Señor y veo que no tiene esos compromisos firmes, esas convicciones de fe claras en Jesucristo, la pregunta es, ¿cómo está obrando el Espíritu Santo en combinación con la palabra de Dios? Mire, es verdad que la salvación depende de Dios. Nosotros no salvamos a nadie. El cambio trascendental en la vida de una persona lo hace el Señor Jesucristo, pero a través de la palabra y del Espíritu Santo. Muchas veces oramos y vemos que se mueve el Espíritu Santo. Claro, porque cuando usted ora, está abriendo el canal para que el Espíritu fluya. Y empezamos a ver el obrar de Dios en que quizás algún amigo nos pregunta, che, ¿qué hiciste este fin de semana? ¿Vos fuiste a la iglesia? ¿Por qué sos diferente? Empezamos a notar cambios. Gente que se acerca a las reuniones. Vemos gente que tiene interés en la palabra de Dios, pero no hay resultados. Mire, esto también lo vamos a encontrar con respecto a nuestra vida diaria. Nuestra vida diaria está constantemente bombardeada, ¿sí?, por los dardos del maligno. Y cuando vamos a Efesios capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios nos dice cómo tenemos que actuar. Mire, vamos a Efesios, acompáñenme en la lectura, Efesios capítulo 3, versículo 16, dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Por el Espíritu. Somos fortalecidos con poder en nuestra vida por el Espíritu Santo de Dios. Pero mire, basta que vayamos unos versículos más adelante en 1 Juan, acompáñenme por favor, en 1 Juan capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, versículo 14, y mire lo que dice la palabra de Dios aquí, dice, os he escrito, acá en la segunda parte del versículo 14, en la segunda parte del versículo 14 dice a los jóvenes,
os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Mire, en nuestra vida diaria, ante las acechanzas de Satanás, es verdad que es necesario el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, obrando en nuestra vida, pero también tiene que haber una combinación con la palabra de Dios. Mire, cuando vamos al Evangelio de Lucas, encontramos la tentación del Señor Jesús. Pero antes de ser llevado por el Espíritu al desierto, dice la palabra de Dios, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jesús lleno del Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y después de 40 días vino el tentador. Pero lo importante de esto es que no venció las tentaciones solamente porque estaba lleno del Espíritu Santo, sino que había una combinación con la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo obró con poder, con el poder de la persona del Espíritu Santo y con el poder de la palabra de Dios. Mire, lo mismo sucede con nuestra santificación. A Dios le interesa, la voluntad de Dios para nuestra vida es, aparte de extender el Evangelio, es nuestra santificación. La voluntad de Dios es esa. Pero cuando vamos a Juan capítulo 17, encontramos al Señor Jesucristo orando por nosotros. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Pero no solo eso, cuando vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, al cual le pido que también me acompañe, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra de Dios así, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Encontramos en la Biblia que nuestra santificación también depende de una combinación de la palabra de Dios, de la palabra de verdad, con el poder del Espíritu Santo. Mire, a lo largo de la Biblia yo les decía, vamos a encontrar todo esto con respecto a que es necesaria la combinación de ambas cosas. Nuestra esperanza depende también no solamente de las enseñanzas en la Escritura, como dice Romanos 15:4, que dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza son escritas. ¿Para qué? Para que por la consolación de la palabra de Dios tengamos esperanza. Y hoy es un día, hoy es un tiempo de acercarnos a la palabra de Dios para buscar de la esperanza que viene de parte de Él, de la esperanza gloriosa que tiene todo cristiano, todo creyente en Cristo, de estar un día cara a cara con nuestro Señor. Pero más adelante en Romanos 15 va a encontrar en el versículo 13 que dice que también el que obra en nuestra esperanza, en el crecer en nuestra esperanza y en nuestra fe, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cada vez que yo abro la palabra de Dios, cada vez que yo oro a Dios, el obrar de la palabra y el obrar del Espíritu Santo hace que crezca mi fe en la esperanza gloriosa que tenemos como hijos de Dios. Pero también esto es algo interesante porque hoy en día, como les decía antes, hay mucha gente que le da mucha atención al Espíritu Santo y poca atención a la palabra de Dios. Le da mucha atención al obrar del Espíritu Santo, pero sus vidas no reflejan un paralelismo con la palabra de Dios. Sus vidas no se amalgaman a la palabra de Dios. Y está lo otro también, el otro extremo, que se encierran en la palabra de Dios y no son sensibles al obrar del Espíritu Santo.
Se encierran en la palabra de Dios y caen en un legalismo y no coinciden en que también trabaja el poder del Espíritu Santo de Dios cada vez que nos arrodillamos, cada vez que clamamos a Dios. Mire, con el grupo de 4 hermanos que tenemos en la iglesia, con los que nos juntamos a ver el rumbo que está yendo la iglesia, los hermanos, la vida de los hermanos, los temas y demás cosas, continuamente estamos orando. Aún hoy en día estamos orando a través de la tecnología. Nos juntamos los 4 a orar y hemos visto y hemos comprobado y estamos totalmente convencidos que cuando nuestras rodillas se doblan a orar al Señor, a clamar al Padre, empieza a obrar el Espíritu Santo. Y cuando nuestras vidas se acerquen y se ajustan a la palabra de Dios, vemos cómo esos cambios son rotundos, contundentes y permanentes. Mire, esto en la Biblia también se muestra cuando hay solamente un obrar del Espíritu Santo y no está el obrar de la palabra de Dios. En Hechos 18 vamos a encontrar a Apolos que era poderoso en las Escrituras, dice la palabra de Dios. Pero le faltaba conocer bien en detalle cómo era el tema de la salvación. Poderoso en la palabra de Dios. Muchos hombres creían en lo que él decía porque hablaba con la autoridad de las Escrituras. Pero fue necesario que estuviera allí, apareciera allí Pablo para poder hablar con aquellos 12 hombres que habían Pablo con aquellos 12 hombres que habían aceptado el poder de las Escrituras, que habían reconocido la veracidad de las Escrituras y que habían tomado el bautismo de Juan. Pero cuando Pablo se acerca le dicen, y no le hablaron del Espíritu Santo. Y no le hablaron de cómo es esto de creer en Cristo. Bueno, miren, siéntense, venga, vamos a hablar. Y se ve que el Señor usa a Pablo para llevarlos a la luz y hacer que se conviertan sus almas a Jesucristo, ¿sí? Y ahí desciende el Espíritu Santo frente a aquel auditorio de judíos que estaba y viendo esa señal tremenda del poder del Espíritu Santo de Dios. Y lo mismo, más adelante, capítulos anteriores, va a encontrar en el libro de Hechos, capítulo 8, el evangelista, Felipe el evangelista, predicando el evangelio. Pero hizo falta que después fueran Pedro y Juan, enviados, Pedro y Juan, para hablarles lo concerniente al Espíritu Santo de Dios. Lo concerniente al Espíritu Santo de Dios. Mire, lo mismo va a encontrar en el libro de Ezequiel, un ejemplo. En el libro de Ezequiel 37, si bien es un pasaje para el pueblo de Israel, y si bien es un pasaje que no nos toca de cerca, lo que quiero es sacar este detalle del pasaje para nuestra aplicación. En el capítulo 37 del libro de Ezequiel habla del valle de los huesos secos. Y el Señor dice que los lleva a Ezequiel a un valle donde habían huesos de personas, de muertos, huesos. Y dice la palabra de Dios que Dios lo lleva a Ezequiel hasta ahí y le dice a Ezequiel que profetice la palabra de Dios sobre esos huesos que volverán a tener vida. Y cuando Ezequiel profetiza, oíd la palabra de Jehová, empieza a haber un movimiento, empieza a haber un acomodamiento de huesos, empiezan a aparecer los tendones, la carne, la piel, pero me encanta lo que dice Ezequiel. Dice, pero no había espíritu en ellos, no había espíritu.
Entonces Dios nuevamente habla con Ezequiel y le dice, ahora profetiza que vendrá el Espíritu de Dios. Y entonces profetiza Espíritu de Dios que ven de los cuatro vientos y empieza a obrar del Espíritu y se levantan y tienen vida. Fíjense que la combinación de la palabra de Dios con el Espíritu Santo es en toda la Biblia. En toda la Biblia. Podríamos hablar de casos negativos como el caso de Saúl, que dice la palabra que el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero desechó la palabra de Dios. Desechó la palabra de Dios. ¿Qué fue? Un fracaso. Un fracaso. Y también podríamos hablar de Sansón, que también exactamente pasa lo mismo. El Espíritu de Dios estaba sobre él, pero no fue obediente a la voz de Dios. Entonces esto ahora llevémoslo a nuestra vida, llevémoslo a nuestro hogar, llevémoslo a nuestro ministerio, a nuestros cultos, y veamos qué es lo que está sucediendo con todo esto. Porque puede ser que yo esté orando por mi ministerio, y puede ser que esté ajustándose mi vida a la palabra de Dios. Pero ¿qué hay con los que colaboran conmigo? ¿Qué hay con la vida de cada uno de mis hermanos que están colaborando en mi ministerio? Me preocupo por cómo están sus vidas. Oro por ellos. Le pregunto cómo están. Este tiempo es un tiempo necesario para que estemos consultando cada hermano, consultando entre nosotros, ¿cómo estás, hermano? Ocupándonos entre nosotros, ¿cómo estás? Estoy orando por vos. Siempre les comento a los jóvenes cuando nos juntamos a estudiar que tengo una lista de oración con los nombres de mis hermanos repartida en la semana. ¿Cuánta oración ponemos delante de nuestro Dios por nuestros hermanos? Se ajusta nuestra vida a la palabra de Dios, lo que Dios me está hablando, yo estoy siendo obediente y estoy tratando de corregir o de agregar en mi vida. ¿Sí? Bien. ¿Cómo está la vida de aquel que está compartiendo el ministerio conmigo? Muchas veces no tenemos resultados en nuestros hogares, o no tenemos resultados con aquellas personas a las que aconsejamos. Muchas veces no hay resultados con aquellas personas por las que venimos orando para que el Señor Jesucristo toque sus corazones. Mi pregunta es, ¿cuántas veces Dios ha hablado a tu corazón por cosas que hay que quizás corregir, por cosas que hay que empezar a incorporar de la palabra de Dios en tu vida, por cosas que hay que hacerse propio de lo que dice la palabra de Dios, rendirse absolutamente a lo que dice la palabra de Dios? El ejemplo lo teníamos en María. María, hasta que no se rindió absolutamente a la palabra de Dios, no estuvo el poder del Espíritu Santo efectivo en la vida, no fue efectivo en la vida de María. ¿Cómo está tu vida con respecto a la palabra de Dios? ¿Hay una rendición absoluta? ¿O hay cosas que estás dejando de lado? ¿O hay cosas que Dios viene hablando? ¿O hay palabra que viene de parte de Dios a tu vida y crees que eso no es para vos? Eso será para algún especial, alguna élite especial que tiene un poder. No. La palabra de Dios es tanto para mí, para vos y para mí, tan útil y tan importante para hacerla propia a uno también. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo está tu vida con respecto a la palabra de Dios? ¿Y cómo está tu vida con respecto al obrar del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo de oración estás pidiéndole a Dios? ¿Estás obrando, estás clamando a Dios para que obre el Espíritu Santo? ¿Cuán sensible sos al obrar del Espíritu Santo? A veces pedimos a Dios por situaciones, por momentos, por esas cosas, esas palabras, y a veces cuando vienen, cuando están,
o nos acobardamos y no hablamos, o no creemos que esto sea de parte de Dios y dejamos pasar las oportunidades que vemos que Dios está obrando, o somos escépticos con respecto a determinadas personas y decimos, esta persona no se convierte más, esta persona, ¿qué va a querer creer en Jesucristo? Y Dios quizás contesta nuestra oración en que sí, en que hay interés, en que vemos el obrar de Dios a través de que la persona busca haciendo una pregunta o algo y nosotros quizás ignoramos o queremos evadir esas preguntas o hasta nos da vergüenza. De hablar de nuestra fe. ¿Por qué? Porque quizás nuestra palabra, nuestra vida no se ajusta a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, roguemos a Dios entender esto y poder incorporarlo en nuestras vidas. Y que toda acción y toda situación en nuestra vida se vea efectuada con la combinación de la palabra y del Espíritu Santo de Dios. En nuestras decisiones, en nuestra vida diaria, en nuestros ministerios, roguemos a Dios para que el accionar del Espíritu Santo y del poder de la palabra de Dios se combinen y que aprendamos a usar esto en nuestras vidas para poder tener vidas de poder. Que Dios quiera que esta palabra pueda haber sido útil para nuestras vidas. Que Dios te bendiga.